y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. Qué bueno es venir a la casa del Señor. Que todavía el Señor nos tenga con vida y con salud para poder estar presentes y adorarle a Él. Hay tantos que anhelarían estar con nosotros y no lo pueden hacer, pero nosotros tenemos ese privilegio. Por eso nos sentimos tan felices cuando venimos a la casa de nuestro Dios. Les invito a abrir la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a buscar en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice el versículo 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Entonces no por nosotros, ¿verdad? Entonces estamos reconociendo que somos impíos. Amén. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuándo fue la reconciliación entre Dios y la raza humana? Cuando Él murió en la cruz. ¿Y cómo era el hombre entonces para con Dios? Impío, enemigo de Dios. Ni siquiera pensaba en volverse a Dios, en arrepentirse y en aceptar la salvación. Pero aún así, Cristo murió por nosotros. Si el hombre hubiera estado en deseos de acercarse a Dios, no le hubiera quitado la vida al Hijo de Dios. Todos a su alrededor mostraron lo que había en su corazón, que eran enemigos de Dios, a pesar de llamarse el pueblo escogido de Dios. ¡Qué contradicción! Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuánto realmente costó nuestra salvación? ¿Cuál fue el costo real de la redención, de la reconciliación con Dios? A menos que entendamos el costo,
no lo valorizaremos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 217. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Leo otra vez esta frase: a fin de apreciar plenamente la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia de ideas limitadas referente a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la salvación. ¿Por qué es estimada o tenida en poco la gran obra que Cristo hizo? Por ideas limitadas, estrechas, pobres, sobre los sufrimientos de Cristo, sobre lo que costó la salvación. Cuando nosotros decimos ¿cuál fue el costo de la salvación? Sí, la sangre de Cristo fue el costo que se pagó. ¿Pero a qué precio? ¿Qué le tocó a Cristo pasar para hacer posible que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios? El glorioso plan proyectado para la salvación del hombre se puso por obra, comenzó a ejecutarse mediante el amor infinito de Dios Padre. En este plan divino se ve la manifestación más admirable del amor de Dios hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en el don del amado Hijo de Dios asombra a los ángeles del cielo. No pueden entender tanto amor para la basura que somos los impíos, pecadores, enemigos de Dios. ¿Cómo tanto amor? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, si cuando la raza humana pecó, con solo haberlo pensado y chisqueado los dedos, podría haber borrado del universo este planeta rebelde y comenzado de nuevo con seres que le amaran y le obedecieran. Pero ¿por qué, si el hombre se había rebelado contra él, fue hasta el extremo que llegó para salvarnos? No hay otra explicación. Es un amor infinito que no lo entendemos. Quizás una madre puede comprender cuando un hijo anda mal, cuando anda perdido, tirados por las calles, y viene a la casa a maltratarla a ella, a golpearla, a pedirle dinero para su vicio. Y esa madre todavía le dice: pero te amo, hijo mío. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede amar? Y eso es infinitamente
este pequeñito, al amor que Dios tuvo por tantos rebeldes, tantos impíos, tantos enemigos suyos. Porque siendo aún enemigos, Cristo entregó su vida por nosotros. Allí mismo, dice el versículo 7, y comenzamos leyendo del 8, pero miren lo que dice, bueno, el 7 lo leímos también. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por el justo, por un justo, por un bueno. Quizás alguien da su vida por salvar a una persona buena. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Cuántas personas intentando salvar la vida a otro la pierden ellos? Y dieron su vida por la vida del otro. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún impíos, pecadores y enemigos, aún así Él siguió adelante con el plan de redención. Cuando el diablo le sugería, no vale la pena. Mira, esos son los que viniste a redimir. A estos viniste a salvar. Cuando le gritaban desde abajo, mirándolo en la cruz. A ver, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, pues. Y se burlaban de él. Cuando le escupían, cuando lo abofeteaban, cuando le gritaban improperios, el diablo le decía a su oído, no vale la pena, estos son los que tú viniste a salvar, estos. ¿Para eso estás pasando todo lo que estás pasando? Y los puñales más grandes se los dieron los de cerquita suyo. Les suplicó en el Getsemaní, por favor, oren conmigo. Jesús necesitaba saber que alguien estaba intercediendo ante su Padre por él. Tantas veces había orado él por sus discípulos y ahora les pidió, oren conmigo, que sea un ratito. Y se quedaron dormidos. Cuando todos lo abandonaron, cuando el discípulo por quien él trabajó tanto para salvar, Judas, porque Jesús agotó los medios para ganarse a ese hombre que era refinado, que era bien preparado, que hablaba bien, pero tenía un pecado oculto en su corazón y no lo quería dejar. Amaba el dinero. Era avaro, era egoísta, su corazón no se había rendido a su maestro. Y Jesús trató de salvarlo, agotando los medios. Y cuando Judas vino y le dio un beso, al otro oído el diablo le decía, mira, ¿de qué te sirvió todo lo que hiciste por él?
Y cuando Pedro, que había dicho, Señor, aunque todos te abandonaren, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro contestó, Señor, a la muerte estoy dispuesto a ir por ti. ¿Cómo me dices que te voy a negar? Jamás te negaré. Y cuando con improperios y palabrotas sucias, junto al fuego en la casa de Caifás, por tercera vez lo negó, diciendo, jamás he visto a ese tal por cual. Insultó el nombre de su maestro con palabrotas para que le creyeran que él no tenía nada que ver con ese hombre, que ni lo conocía. Y en ese momento escuchó el canto del gallo y volvió en sí y recordó y miró para ver dónde estaba Jesús. Y Jesús lo estaba mirando. No con esa mirada que le dice, te lo dije, ya sabía, no. Una mirada de amor infinito, de compasión. Y cuando esos ojos se cruzaron, Pedro sentía que no sabía qué hacer. ¿Cómo podía haber hecho eso? Y en ese mismo momento, un soldado le cruzó la cara a Jesús con una bofetada y le dio vuelta la cara. Y cuando ya regresó la mirada buscando a ese apóstol que tanto amaba, ya no lo vio. Pedro no aguantó esa mirada. Salió corriendo afuera como loco, sin saber a dónde iba. Para entender lo que costó nuestra salvación, hay que entender los sufrimientos de Cristo. Y a veces pensamos que sus sufrimientos fueron los físicos. Fueron los latigazos que recibió. Fueron las trompadas y las bofetadas. Pensamos que su sufrimiento fue la corona de espinas que le pusieron en su sien. Y luego con la caña que la usaron como cetro para burlarse de él, después de haberlo desnudado públicamente y haberle echado encima una manta como que fuera rey, se postraban delante y le decían, salve rey de los judíos, le daban patadas y le daban bofeteadas y le escupían el rostro. Y los miserables no se daban cuenta que no se podía ni enjugar la baba sucia de las escupidas porque estaba atado y no podía ni taparse el rostro. Y a veces pensamos que esos fueron los sufrimientos cuando agarraron la caña que le habían dado como cetro. Se la arrancaron de su mano y le comenzaron a dar golpes sobre su sien, clavando las espinas en su frente. Nosotros pensamos cuánto sufrió el Señor. Cuando le hicieron cargar la cruz, cuando todo el camino se iban burlando de él y el diablo le decía, mira, mira, estos son los que viniste a salvar, míralos.
cómo siguió caminando, cómo siguió adelante. Dice aquí que los sufrimientos corporales de Cristo, y claro, cuando hablamos de la muerte y el sufrimiento de Cristo, siempre pensamos en los clavos, en sus manos, en sus pies, la espalda lacerada y hecha triza. En eso pensamos. Pero esas son ideas limitadas de la expiación. ¿Cómo dice usted? Ideas limitadas. Como consecuencia de las ideas limitadas referente a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de expiación. Usted dice, pero ¿cómo? Si yo pienso en todo lo que Él sufrió por mí, ¿cómo es que voy a tener una idea limitada? Dice aquí, en el mismo libro, Joyas de los Testimonios, página 230. Algunos tienen ideas limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, fue porque Él primero advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación del Padre. Si sigo aguantando, yo sé que Dios me va a aceptar y Él me sigue amando. Este es un grave error pensar así. La más punzante angustia y tortura de Cristo no venía de los sufrimientos físicos. Y sufrió, provenía de que Él comprendía el desagrado de su Padre sobre el pecado. La agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre puede apreciarla tan solo débilmente. El dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos comprender cuál fue el costo de la redención? Aquí en este librito precioso, que si no lo tienes, te lo recomiendo que lo consigas, se llama La historia de la redención. Es preciosa. Dice aquí así: los ángeles del cielo, los habitantes de otros mundos, se llenaron de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que ese hermoso mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, a la enfermedad y a la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán, todos los seres humanos debían morir. Los ángeles y los habitantes de otros mundos conocían lo que era, lo serio que toma Dios, su ley. Y sabían
que no había perdón para la transgresión de la ley. Sabían que Dios les había amonestado antes y les había dicho, no desobedezcan, porque el día que comiereis de él, ciertamente morirás. Y los ángeles sabían que no había vía de escape. Dios no podía cambiar su palabra. Sigue diciendo, y esto es la mensajera del Señor viendo lo que estaba pasando en el cielo cuando llegó la noticia de que el hombre había caído. Contemplé al amante Jesús y percibí en su rostro una expresión de simpatía, pero un profundo pesar. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo Todopoderoso. Lo vi entrar en esa luz. Mi ángel acompañante me dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Vi que los ángeles son seres muy sensibles, más que los seres humanos. Y estaban todos muy preocupados y tristes. 3 veces encerró a Jesús el glorioso resplandor que rodea al Padre. 3 veces la nube de gloria los rodeó a los dos. Ese es el Espíritu Santo. La nube de gloria. Eran los 3 que estaban en comunión. Y cuando Jesús salió la tercera vez, entonces le pude ver el rostro. Su cara mostraba calma, libre de perplejidad y de duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no me permiten expresarlo. Entonces reunió a toda la hueste angélica y les informó que después de estas 3 reuniones se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte que recaía sobre el hombre cayese sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar el perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor nuevamente y pudiera volver algún día al hermoso jardín del cual había sido echado y volver a comer del fruto del árbol de la vida. En primera instancia, cuando Jesús les explicó el plan de redención a los ángeles, estos no se pudieron regocijar, no estaban felices, porque su comandante no les ocultó nada de lo que iba a costar.
sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de redención en su totalidad. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre por la ley transgredida y el hombre culpable que debía merecer el castigo, que llevaría sobre sí la iniquidad. Como inicuo, y aguantaría la burla y el escarnio, y que pocos lo recibirían como el Hijo de Dios. Les dijo a los ángeles que la mayoría de los seres humanos lo aborrecerían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre para poder saber cómo socorrer al hombre cuando fuera tentado. Y les dijo que finalmente, después de cumplir su misión como ejemplo y maestro, sería entregado en manos de los hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos habitantes de este planeta. Que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra como un culpable pecador, como un miserable impío, que sufriría terribles horas de agonía. Y les dijo que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar la escena. Se taparían el rostro para no ver lo que estaba pasando. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental, con la cual la primera, la agonía física, no se puede comparar. ¡Wow! El peso de los pecados del mundo entero recaería sobre él. Les dijo a los ángeles que moriría, pero que se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. Cuando Jesús les reveló el costo, los ángeles no estaban contentos. Comenzaron a llorar inconsolablemente. Se postraron delante de Cristo y ofrecieron sus propias vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podía pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Les dijo que desempeñarían los ángeles un papel en el plan de redención, que estarían con él en diferentes oportunidades para fortalecerlo, que él tomaría la naturaleza caída del hombre. Hago un paréntesis allí, porque hay muchos que dicen que él tomó la naturaleza de Adán antes de su caída. Pero aquí Jesús, antes aún de venir, les dijo a los ángeles que él tomaría la naturaleza caída del hombre, es decir, se haría
igual que el ser humano después del pecado. Y que su fortaleza ni siquiera se igualaría. Y que su fortaleza ni siquiera se igualaría con la de ellos. Es decir, él iba a ser más débil todavía que el hombre después de haber pecado. Porque Adán y Eva acababan de pecar cuando él les reveló el plan de redención. Pero Cristo iba a venir 4000 años más tarde con una naturaleza totalmente debilitada. Les dijo que serían testigos de su humillación y sus grandes sufrimientos, y que al verificarlos y ver el odio de los hombres, se sentirían sacudidos por las más profundas emociones. Recuerden que los ángeles son seres muy sensibles. Y al ver cómo lo estaban tratando a su maestro, no iban a poder soportar. Y por amor a él, querrían rescatarlo y librarlo de sus asesinos, pero que no debían interferir ni evitar nada de lo que contemplaran. Se van a tener que aguantar, les dijo Jesús. Que desempeñarían ellos una parte en ocasión de su resurrección. Que el plan de salvación había sido trazado y que su Padre lo había aceptado al plan. Con santa pesadumbre Jesús consoló y animó a los ángeles y les informó que después de estas cosas los que él redimiera estarían con él y que mediante su muerte rescataría a muchos y destruiría al que tenía el poder de la muerte, que su Padre le daría el reino y su grandeza debajo de todos los cielos y que lo poseería para siempre jamás. Satanás y los pecadores serían eliminados para siempre. Y no perturbarían nunca más el cielo ni la tierra nueva purificada. Jesús encareció a la hueste celestial que aceptara el plan que su Padre ya había aceptado. Y que se regocijaran en el hecho de que por medio de su muerte el hombre caído podría de nuevo ser exaltado para obtener el favor de Dios y gozar del cielo. ¿Y por qué les decía que lo acepten? Porque ellos no querían aceptarlo. Como su comandante, su Dios a quien amaban, iba a pasar todo eso. Ellos decían, no puede ser. Pero después que Jesús les suplicó encarecidamente, acepten este plan, entonces el cielo se llenó de gozo inefable. La hueste angélica entonó un himno de alabanza y adoración. Pulsaron sus arpas y entonaron una nota más elevada que nunca antes. Por la gran misericordia y la condescendencia de Dios, cantaron al amor de Dios al entregar a su muy amado para que muriera por una raza de rebeldes. Canto al gran amor de aquel que a su Hijo entregó. A veces nosotros pensamos en los sufrimientos de Cristo y decimos, pues Él cargó todo, Él fue el que tuvo que aguantarlo todo. Y nos olvidamos de los sufrimientos de su Padre. A mí me sorprende
varias veces en esta lectura de historia de la redención, cómo repite que el Padre había aceptado el plan. ¿Cómo no lo desarrollaron los tres de común acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué insiste? Y cuando le dice a los ángeles, el Padre ya aceptó este plan. Porque lo que el Padre necesitaba aceptar era entregar a su único hijo. No era que el plan de redención fuera difícil de entender para el Padre. No era que no fuera suficiente para cubrir las necesidades de la redención, no. Lo que estaba en juego era el amor infinito del Padre por su Hijo, para entregarlo a lo que sabía que lo iba a entregar. Y pesaba la criatura creada en un lado de la balanza y su Hijo amado en la otra. ¿Y usted como padre qué hubiera escogido? Ahí es donde se muestra el amor de Dios por nosotros. Nuevamente el apóstol Pablo en Romanos dice que en esto se muestra el amor de Dios. Romanos 8. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjense, no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. ¿Cuánto amor pudo tener el Padre por el inicuo pecador rebelde, enemigo suyo, para entregar el tesoro más grande del universo? Si nosotros amamos a un hijo y lo tenemos corto tiempo con nosotros, y cuando perdemos un hijo es un dolor muy grande, ¿qué será ese padre que lo tuvo junto a él eternamente? Y todo lo compartían juntos. Y tenía que desprenderse de él y entregarlo. Sí, a veces pensamos en el dolor físico de Cristo y no pensamos en la agonía que esto trajo. Esta tarde, cuando veamos el tema antes de la Santa Cena, que lleva por título el tema de la tarde, un amor más grande que la misma muerte, vamos a entender un poquito más hasta dónde el Padre llegó. Jesucristo, decimos que lo entendemos porque vimos la escena de su sufrimiento. El ser humano la experimentó, quedó registrada en la Biblia, pero nadie registró el sufrimiento del Padre. No se escribió una epístola para contar la agonía del Padre al tomar esa decisión. 3 veces tuvo que entrar Cristo a entrar en consejo con su Padre. Y las 3 veces la gloria los rodeó a ambos. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué 3 veces? Porque si bien el plan se había trazado aún antes de pensar en crear al hombre,
¿Qué nos dice la Escritura que fue hecho antes de la fundación del mundo? ¿O no lo dice la Escritura? Hay algunos versículos que dicen el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, porque en ese momento se tomó la decisión de que Él moriría. Pero el plan estaba planeado antes de que Dios pensara en crear al hombre. Antes de que lo creara. Y eso solo estaba en la mente de Dios. Y Él podría haber quitado ese pensamiento y decir, no voy a crear al hombre. ¿Quién se hubiera dado cuenta? ¿Quién lo hubiera sabido? Él lo sabía. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y la única respuesta es una palabra de 4 letras. Amor. Amor. ¿Cómo nos amó tanto? Cuando pensamos que el Padre sabía todo lo que el Hijo iba a tener que pasar. Desde su nacimiento, entre los burros, los caballos y las vacas, porque casi no hay otro ser humano que nazca en un establo. Toda su vida, el ataque de sus hermanos de crianza, las burlas, el rechazo. Y el Padre entendía todo eso y la lucha no fue por desarrollar el plan de redención, porque ese ya lo habían hablado antes de que decidieran crear al hombre. La lucha por la cual se reunieron 3 veces. Y los ángeles estaban ansiosos esperando. Y el ángel acompañante le dijo a la mensajera del Señor, están en comunión, decidiendo el destino del hombre. Y la razón fue porque Jesucristo estaba convenciendo al Padre de que siguieran adelante con el plan que se había hecho. Y no es que el Padre no estuvo de acuerdo de entrada, entre los 3 lo formaron. Pero ahora cuando llegó el momento, es duro. Tomar una decisión sabiendo lo que va a costar. Y digo, hablamos de los sufrimientos de Cristo, pero ¿y los sufrimientos del Padre? ¿Qué duele más? ¿Recibir los golpes uno o ver al hijo de uno que lo estén golpeando? Y pensar que el Padre es todopoderoso. Y otra vez, como dije hace un momento, con solo chasquear los dedos, podría haber parado todo eso. Haber dicho, basta, ya. Cuando lo cupieron a Jesús y la saliva sucia y maloliente de ese soldado le chorreó por el bigote y la barba porque se la tiró en la cara y le fue chorreando. Jesús no podía limpiarse porque estaba atado, miserable, ni siquiera lo golpearon para que él se pudiera, aunque sea, defender. Pero ¿y el Padre? Viéndolo, no pudo él ni siquiera pasarle un pañuelo a su hijo para que se limpiara. Muchos tienen ideas limitadas sobre lo que costó la salvación. Miren, vuelvo ahora
Bueno, ustedes lean la historia de la redención, porque este librito es precioso, precioso. Habíamos leído hasta donde los ángeles finalmente aceptaron y entonces comenzaron a alabar el amor del Padre, porque Jesús les dejó saber que finalmente esa reunión había sido para que el Padre entregara. Por eso, cuando el apóstol Juan registra las palabras de Jesús dichas a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No tiene palabras cómo expresarlo. No dice de qué manera, dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Fíjense, cuando el apóstol Juan registra las palabras de Jesús y fue Jesús el que las dijo, Jesús no habló de su amor, habló del amor del Padre. Y dijo cuán grande era ese amor que lo entregó. Y los ángeles cantaron alabanzas al Padre primero. Dice, la alabanza y la adoración se derramaron por la entrega del Padre y por la abnegación del sacrificio de Jesús. Por el hecho de que consintiera Él también en dejar el seno de su Padre y eligiera una vida de sufrimiento y angustia para morir una muerte ignominiosa con el fin de dar vida a otros. Y ahora escuchen. Entonces el ángel me dijo, porque cuando ella estaba en visión y visitaba el cielo y veía las cosas que Dios le mostraba, un ángel siempre la acompañaba. Ella le llama mi ángel acompañante. Y dice, mi ángel me dijo, ¿piensas tú que el Padre entregó a su amado Hijo sin conflicto? No, no, 1000 veces no. El mismo Dios del cielo tuvo que luchar para decidir si dejaría perecer al hombre culpable o daría a su amado Hijo para que muriera por el impío, enemigo y pecador. Ahí estaban en la balanza. ¿A quién? ¿Le guardo el sufrimiento a mi hijo y que ellos paguen lo que hicieron? ¿Es lo justo? Les advertí y aún así, pues que se hundan. ¿Qué haría? Los ángeles también estaban interesados en la salvación del hombre. Y muchos de ellos hubieran estado dispuestos a abandonar la gloria y dar su vida por el hombre perdido. Pero, dijo mi ángel acompañante, no valdría de nada. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar por la deuda. La vida de un ser creado vale por otro ser creado. Solo la vida del Creador vale por la vida de todos los que Él creó. La transgresión es tan grande que la vida de un ángel no puede pagar la deuda. Nada fuera de la muerte y la intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido del pesar y de la miseria sin esperanza, porque no había esperanza. Pero a los ángeles se les asignó una tarea, y esta fue subir y bajar con el bálsamo fortalecedor procedente de la gloria para suavizar los sufrimientos del Hijo de Dios
y estar a su disposición para servirle. También tendrían la tarea de guardar y proteger a los súbditos de la gracia, nosotros, de los ángeles impíos y de las tinieblas que constantemente arrojaría contra ellos Satanás. Ustedes van a tomar parte en el plan de redención. Van a fortalecer a Cristo, le van a servir cuando esté en esta tierra y van a proteger y cuidar a los que acepten su sacrificio, porque si ustedes no los protegen, los ángeles de Satanás los harán añicos. Vi que era imposible que Dios alterara o cambiara su ley para salvar al hombre perdido y a punto de perecer. Por eso permitió que su amado Hijo muriera por la transgresión del hombre. Wow. Dios no podía alterar su ley. Y toda la fuerza de la ley tenía que colocarla sobre su amado Hijo. Viene luego un capítulo sobre la inmutabilidad de la ley de Dios. Después viene una sección sobre lo que pasó con Adán después de pecar, cuando los ángeles le informaron a él del plan de redención. ¿Saben ustedes que Eva fue engañada y ella dudó de la palabra de Dios porque le creyó el engaño a Satanás? Vas a llegar a ser como Dios. Pero la Biblia dice que Adán no fue engañado. Es decir, Eva comió pensando que le iba a ir bien, que iba a llegar a ser mejor que antes, porque la serpiente le dijo, mira, si yo que soy un animal, y tú sabes que los animales no hablamos, comí del fruto y ahora hablo, ahora imagínate tú que ya sabes hablar, y eres más inteligente y más bonita que yo, vas a llegar a ser como Dios. Y Eva dudó de la bondad, del amor y de la sabiduría de Dios. Pensó que Dios le estaba aguantando eso para que ella no llegara a ser como Dios, y por eso comió. Pero Adán no comió engañado. Él comió sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Y por qué comió? Si él no dudó de Dios, si él no dudó de su palabra, Cuando Eva comió, dice que después ella le dio a su marido. Obviamente no estaba, porque si hubieran estado juntos diría los dos comieron. Pero dice que ella comió y luego fue y le dio a su marido. Ahora fíjense lo que dice sobre Adán. Los ángeles les comunicaron el pesar que se experimentó en el cielo cuando se anunció que ellos habían transgredido la ley de Dios. Lo que había inducido a Cristo a llevar a cabo el gran sacrificio de su propia vida preciosa. Y cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina, rogaron. Ahora escuchen esto, porque yo lo había leído, pero ahora preparando este sermón, me sorprendí, a pesar de que yo he leído este libro muchas veces. Miren lo que dice. Adán y Eva rogaron
que se les permitiera morir a ellos y pagar lo que ellos hicieron. O que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande por ellos. Ahí muestra que estaban arrepentidos de corazón y que amaban de verdad a su Creador. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial que había caminado y conversado con él cuando gozaba de su santa inocencia, a quien los ángeles adoraban y se postraban ante él y lo honraban, cómo él iba a ser depuesto de su exaltada posición para morir por ellos? No podía ser. Otra vez se le informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda y que cada hombre, si no hubiera quien lo redimiera, tendría que pagar la penalidad de la ley, que es la muerte eterna. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, es tan sagrada como Dios mismo. Y por esa razón el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Su ley es de más importancia a Dios que todos los santos ángeles que llenan el cielo. La ley de Dios es más importante para Dios que todos los ángeles juntos. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por una expiación que el Señor sí podía aceptar, para recibir el Hijo sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo, y le informaron que finalmente los ángeles se habían regocijado porque había un plan para sacarlos de la ruina y la destrucción. Y entonces, la porción que sigue, todo esto en el capítulo El plan de la redención, se le muestra a Adán el futuro y lo transportó a lo largo de las generaciones y fue viendo todo lo que iba a venir sobre este mundo. En visión panorámica, Dios le mostró todas las guerras, la matanza, a lo largo de los siglos, y Adán cada vez se fue horrorizando más y más al ver la consecuencia de lo que él había traído sobre este mundo. Le mostró la inmoralidad, le mostró la suciedad de los impíos, rebeldes, pecadores, enemigos de Dios. Y finalmente se le mostró a los redimidos que iban a poder ser salvos por la muerte de Cristo. Y finalmente Adán cayó postrado, alabando a Dios porque se había provisto un plan de escape, solo que le dolía a su alma pensar el costo de ese plan. ¿Entendemos nosotros ese plan? ¿Entendemos nosotros el
costo de lo que costó realmente nuestra redención para el universo entero? Toda la ira de la transgresión de Dios iba a ser colocada sobre el Hijo del Hombre. Termino en esta hora con un pasaje que ustedes conocen y que ahora, después de haber discutido ese gran amor del Padre, lo vamos a entender un poquito mejor. El libro de Isaías se escribió 750 años antes del nacimiento de Cristo. 750 años antes. Se le llama el quinto evangelio. Porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de Cristo, pero el libro de Isaías la cuenta tan completa que se le llama el quinto evangelio. También se dice que si se perdiera toda la Biblia, pero el capítulo de 13 versículos que vamos a leer para terminar, se preservara, con eso sería suficiente para que el hombre pudiese ser salvo. Isaías capítulo 53. 53. Recuerden todo lo que leímos, que a los ángeles se les reveló que muy pocos creerían en el plan de redención y muy pocos lo aceptarían. Comenzando con el versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio del plan de redención. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Saben lo que eso quiere decir? Cuando se levanta el brazo para castigar el pecado. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, tenido en menos, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Saben lo que eso quiere decir? Si Dios lo está castigando, por algo habrá sido. Por algo habrá sido. Pero no era por él, era por nosotros. Por nosotros. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No todos pecamos igual. Cada uno de una pata distinta. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Soportó todo. Y esto es mucho antes de morir. Ya la angustia lo había envuelto. Una angustia más grande
como no se compara ni siquiera con la muerte. Peor que la muerte. Porque en la muerte uno deja de sufrir. Pero en la angustia sigue sufriendo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los que la trasquilan, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Eso es lo que habían planeado. Entre dos malhechores lo colgaron. Mas con los ricos fue en su muerte. En el sepulcro de un hombre rico fue puesto su cuerpo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días. Fíjense, después de haber puesto su vida en expiación, volverá a vivir. Ahí está todo el plan de redención. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra salvación. Y gracias a lo que Él hizo, se va a prosperar el plan de la redención. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjense, el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros siempre hablamos del dolor de su cuerpo, de sus heridas, de sus sienes, de los clavos, de los azotes. Pero fue la aflicción de su alma. Esta tarde, cuando veamos, también va a ser corto como ahora el tema de esta tarde porque tenemos la Santa Cena. Ojalá que ninguno se vaya, porque ahí es donde le demostramos el amor de regreso al Señor, que aceptamos su sacrificio. Si nos vamos es como que no nos importa lo que Él pasó. Vamos a celebrar una cena en su honor, donde Cristo es el que va a presidir. Vamos a usar los elementos que Él mismo apartó para recordar su sacrificio. El pan sin levadura y el vino. Y por eso estoy hablando de este tema de los sufrimientos de Cristo, para que cuando vayamos a participar, participemos en pleno conocimiento de lo que costó. Pero esta tarde, en el tema corto, antes de la Santa Cena, voy a hablar de esa angustia inenarrable cuando Él descendió al abismo, y no fue en la muerte, fue antes. Vamos a entender lo que pasó realmente. ¿Por qué los otros malhechores todavía estaban vivos y Él se había muerto? Esa angustia inenarrable. Con todo eso, dice, verá, versículo 11, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben lo único que le hace sentido a todo lo que Cristo pasó?
Lo único que le hace sentido, que tú y yo lo aceptemos. El fruto de la aflicción de lo que Él pasó somos nosotros. Por su conocimiento, y esta palabra conocimiento es por lo que Él pasó, lo conoció en su pellejo, en su cuerpo propio. No es conocimiento aquí a nivel mental, es yadá en hebreo. Yadá quiere decir lo que Él experimentó, le dio la comprensión de lo que es sufrir la penalidad del pecado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Se acuerdan ustedes de nuestro versículo que fue la lectura bíblica? ¿Sí se acuerdan? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. Y aquí lo dice. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Cristo no solamente cargó los pecados, fue hecho pecador. ¿Saben lo que eso significa, ser hecho pecador? Por eso dice despreciado, desechado. Pecador es trapo de inmundicia. Y Él se hizo eso por nosotros. Cuando Él fue colgado en esa cruz, Él cargaba los pecados de todos nosotros. Literalmente, Él era el peor de los asesinos, el peor de los mal hablados, el peor de los violadores. Lo más sucio que ustedes puedan pensar, Jesús lo cargó, pero se hizo eso por nosotros. O sea, no nomás lo cargó así como que lo llevó arriba, fue hecho pecado por nosotros. Por eso cuando Jesús le habla a Nicodemo y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús, nosotros siempre decimos, murió como corderito. Sí, esa es la parte que tiene que ver que murió inocente. No conoció pecado, la primera parte de nuestra lectura bíblica, el que no conoció pecado, como cordero, que carga los pecados de los demás. Pero la segunda parte, por nosotros lo hizo pecado, está representado por la serpiente colgada en un palo. Y ese es Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, pero cuando lo colgaron fue serpiente. Pero ¿cómo serpiente? El símbolo de Satanás. Porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Ustedes se recuerdan de la señal del viejo pacto o el pacto que se hizo con Abraham? Había una señal de que él era hijo de Dios y que Dios, Jehová, era su Dios. Era una señal física. ¿Cuál era? La circuncisión. La circuncisión es quitar un pedazo del cuerpo de uno y desecharlo. Sin entrar en muchos detalles, es muy doloroso. Especialmente,
Bueno, siempre es doloroso, pero se lo hace a los niños al 8º día de nacer. Pero cuando tienen que operar o cortar el prepucio de grande, es un dolor extremo. Muy fuerte. Y se descarta una parte del cuerpo. ¿Y para qué sirve ese pedazo que se corta? ¿Para qué sirve? Queda todo arrugado y sangriento. Feo. Horrible. Jesús se hizo eso por nosotros. Descartado. Porque hoy en día, en lugar de la circuncisión, nos es dada otra señal, pero que tiene que ver con la circuncisión. ¿Me dan permiso para un versículo más? Uno más. No más uno, de verdad. Está en Colosenses 2, porque también hoy vamos a tener bautismo. Entonces estoy haciendo referencia a la Santa Cena, a los sufrimientos de Cristo, para que entendamos el símbolo del cual vamos a participar. Porque el que no discierne lo que Cristo sufrió, no lo puede apreciar. Y por eso tantos se ausentan en la Cena del Señor, porque no saben lo que están haciendo. El otro es el bautismo, los dos ritos que Jesús dejó, el bautismo y la Santa Cena. Ahora miren lo que dice sobre el bautismo, porque hoy a las 4 vamos a tener bautismo. Dice el versículo 11. Si en él también fuisteis circuncidados. En Cristo fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora la pregunta es esta: ¿ustedes que han sido bautizados han sido circuncidados? Aquí dice que hay una circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es esa señal que antes era la circuncisión? El versículo que sigue lo dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, versículo 13, que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Saben lo que es la incircuncisión? No quitar el pecado, no echar y tirar fuera el pecado. Si somos bautizados y no fuimos circuncidados con la circuncisión de Cristo, el bautismo no sirvió de nada. Se los repito. Si fuisteis sumergido en el agua, que es símbolo de la muerte al pecado, y si saliste del agua, símbolo de la resurrección, seguiste siendo el mismo hombre o mujer de antes, y no echaste de tu cuerpo el pecado, no lo abandonaste, no te sirvió de nada el bautismo. Es nueva criatura el que ha sido bautizado. ¿Y cómo voy a decir que nací de nuevo si antes de bautizarme era lengua larga y ahora sigo siendo, después del bautismo, lengua sucia todavía? Si antes del bautismo era mentiroso y ahora después que me bauticé sigo siendo mentiroso, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Entonces el bautismo conlleva la circuncisión del corazón, de apartar el pecado. Y para que nunca se les olvide,
Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Fue cortado de entre los hombres. Esa palabra cortado, que está en Isaías 53, y por eso les traigo a referencia la circuncisión. Es lo que se hace en la circuncisión. Cortar y arrojar fuera el símbolo del pecado. Y Cristo fue hecho por nosotros el símbolo del pecado. Él fue hecho serpiente por nosotros, cargando nuestros pecados. A ver, perdonen la comparación, pero es así mismo como se los voy a decir. Por nosotros fue hecho prepucio. Por nosotros fue hecho prepucio. Literalmente, su espalda estaba toda cortada y lacerada y caía en pedazos. Como carne, ya no sirve. Así murió Jesús, despreciado, desechado, cargando el pecado de todos nosotros. Y en eso se muestra el amor de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, cuando ni pensábamos en arrepentirnos, ya Cristo había pagado la deuda. Cuando todavía éramos enemigos, ya Cristo dio su sangre por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Quiera el Dios del cielo impresionar nuestra mente con la realidad de lo que es el pecado ofensivo, asqueroso a los ojos de Dios, para que lo arranquemos de nuestra vida, para que lo cortemos de nuestro ser, para que nos separemos del pecado. Ese es el sello de la redención. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y si no cortamos el símbolo que es el prepucio, si no cortamos el prepucio de nuestro corazón, si no nos separamos del mundo y de todo el pecado y seguimos en la misma inmundicia, ¿cómo vamos a decir que hemos nacido de nuevo? Necesitamos nacer otra vez, donde en verdad se vea que hemos dejado la inmundicia para servir al Todopoderoso. Que Dios te lleve a tomar esta decisión en este día, a romper de una vez por todas con aquello que causó la muerte del Hijo de Dios. Al cantar nuestro himno final, pensemos en lo que hemos visto hoy. Quizás hay alguien aquí presente que aún no ha tomado la decisión de aceptar ese sacrificio públicamente y decir: Señor, yo acepto la muerte de Cristo en mi lugar. Creo que Él pagó por mi inmundicia y reconozco mi inmundicia. Quiero que el Señor me limpie. Quiero que el Señor me purifique. Quizás hay alguien aquí que necesita tomar el paso de entregar su vida por completo al Señor y aceptar ese sacrificio. Hoy, esta tarde vamos a tener un bautismo. Hay almas que se van a bautizar. Hay otros que se están preparando. Y queremos orar especialmente por aquellos que aún no han tomado el paso, ya sea
que se van a bautizar esta tarde, que se están preparando para un bautismo futuro. Quiero orar especialmente y también por aquel que vino hoy y que aún no ha tomado esa decisión, pero que el Espíritu Santo le ha hecho entender el sacrificio de Cristo y está dispuesto a decir: acepto tu sacrificio, Señor. Sé que por eso el cielo te entregó, para darme salvación a mí. Yo quiero ser limpio, quiero ser perdonado por esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar especialmente después del himno. Después del himno vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que se van a bautizar hoy, por los que se están preparando para un futuro bautismo, que el Señor les ayude a entender lo que es el bautismo. Cortar de una vez por todas con el pecado para comenzar una nueva vida. Y vamos a orar por aquellos que hoy van a tomar la decisión de prepararse para el bautismo de hoy en adelante. Les invito a los que están en uno de estos tres grupos, los que se van a bautizar hoy, los que se están preparando para un bautismo futuro y los que hoy están decidiendo prepararse para el bautismo. Les invito a que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan rápidamente. Señor te bendiga, mi hermano. Señor te bendiga, mi hermano. Vengan, acérquense. Yo sé que algunos de ustedes han pasado muchas veces ya, pero queremos seguir orando por ustedes. Porque el Señor los trajo aquí en esta hora con un propósito. Cada uno de ustedes son preciosos para Dios. Qué bonito es ver a jóvenes aquí que se están entregando a Cristo. A ver personas adultos y ver también a personas ya maduras como yo. Porque nunca es tarde para entregarse al Señor. Hoy es el día aceptable. Hoy es tu hora de salvación. Acércate, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Oh, qué hermoso se ve aquí adelante, con tantas personas que están aceptando este llamado. Yo sé que hay algunos más. Vengan, vamos a orar por ustedes. Que el Espíritu Santo haga la obra completa en ustedes. Hay algunos que ya tienen hasta fecha para un bautismo futuro. Sé de algunos que se van a bautizar en julio, sé de algunos que se van a bautizar en agosto. Pero vengan también ustedes, aunque hayan pasado antes, acérquense. Queremos orar por ustedes. Vengan. Quizás hay alguien que cuando fue bautizado no vino ese cambio en su vida. El Espíritu Santo no lo transformó. Pero no porque Él no quería, sino porque tú no estuviste dispuesto a abandonar el pecado. Y si hay alguien que necesita ahora tomar el bautismo a sabiendas de lo que esto significa, acércate también y vamos a orar por ti. Ven. ¿Tú crees que Dios te está llamando a tomar un nuevo paso? La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gracias. Cristina, Señor te bendiga, Señor te bendiga. No endurezcas tu corazón. ¿De qué te sirve estar en la iglesia y no tener la seguridad de la vida eterna? Porque Jesús dijo que no es solo el bautismo, es el nuevo nacimiento lo que necesitas. El que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Y si tú necesitas nacer de nuevo, ven, vamos a orar por ti en esta hora. Ven. Señor te bendiga. Señor te bendiga. ¿Cómo te llamas? Darío. Señor te bendiga. Oh, Daniel. Bien. Cada uno de ustedes son lindos, son hermosos para el Señor. Jesús está mirando el fruto
del sacrificio de su alma, de la angustia de su alma. Y él dice, valió la pena. Valió la pena por Daniel, valió la pena por Cristina, valió la pena por cada uno de nosotros que nos hemos entregado a él. Vamos a cantar nuestro himno, no se vayan todavía, vamos a orar por ustedes también. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día vendrá y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo, loores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito seas, oh Dios, por un amor tan grande manifestado al condescender en entregarnos a tu Hijo. Gracias, porque en tu balanza el hombre, por el amor con que tú lo creaste, valió mucho, tanto que entregaste a tu único Hijo por nosotros.
Y en esta hora te decimos que no somos insensibles a ese inmenso sacrificio. Queremos decirte que te aceptamos, Señor. Si hay todavía algún pecado oculto en nuestro ser, algo que no hemos querido renunciar por amor a ti, perdónanos, Señor. Límpianos con esa sangre preciosa y fortalécenos con tu Espíritu Santo para cortar el mal de nosotros y separarnos definitivamente por amor a lo que tú hiciste por nosotros y sigues haciendo. Señor, mira estas preciosas almas que han pasado aquí al frente. Cuando tú ves el resultado de tu sacrificio, cuando ves el fruto de la angustia de tu alma, el profeta Isaías dice que lo verás y quedarás satisfecho. Y en esta hora, Señor, cada uno de los que han pasado aquí al frente ha traído gozo y satisfacción a tu corazón. Señor, hay muchos más que a través de la pantalla, donde quiera que están en sus hogares, en este momento, han entendido el costo de nuestra salvación y han decidido aceptarte plenamente como Señor y Dios, como el Salvador y el Perdonador. Gracias, porque todo esto fue hecho posible por ese gran amor por la raza humana. Sella esta decisión en nosotros. Aquí hay algunos, Señor, que han de ser bautizados esta tarde, que pueda ser el comienzo de una nueva vida, agarrados de la mano de Jesús para caminar para gloria tuya en una nueva vida. Hay algunos otros, Señor, que se están preparando para un bautismo dentro de poco. Haz tu obra completa en ellos, para que el día en que bajen a las aguas pueda ser el día más feliz de su vida. Y hay otros, Señor, que hoy te han aceptado, que hoy han venido a ti arrepentidos, creyendo en ese sacrificio. Tú dijiste que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Recibe a estas almas, Señor, los jóvenes, los adultos, los mayores, todos los que con corazón sincero han venido a ti, recíbelos en tu seno y colócalos sobre tu corazón para interceder por ellos ante el Padre. Danos un resto de este sábado lleno de bendiciones. Tráenos nuevamente por la tarde para escuchar la culminación de este mensaje. Un amor más fuerte que la muerte. Y que al participar esta tardecita de la cena del Señor, de esos emblemas de lo que tú hiciste por nosotros, y tú dijiste que debemos hacerlo hasta que tú vengas por nosotros. Y su muerte, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Porque en ese día hemos de participar de tu cena, donde tú mismo vas a servir los emblemas. Pero para tener parte contigo en tu reino, tenemos que participar en esta tierra. Porque tu palabra dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Oh Señor, que ninguno de nosotros nos perdamos la bendición que tú prometes a los que participan de tu carne y de tu sangre, ese símbolo que tú estableciste para nuestra salvación.
Y a estos hermanos que han pasado aquí al frente, séllalos con tu Espíritu Santo. Que esta tarde tengamos gozo como hay gozo en el cielo con los bautismos y que todo en este día redunde en salvación y gozo en el corazón de Cristo. En ese nombre precioso te lo pedimos, Dios Padre, y te damos gracias a ti por haber hecho la entrega. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por estar dispuesto a entregarse y al Espíritu Santo porque completa la obra en nosotros para que aceptemos ese sacrificio. Te lo agradecemos en ese bendito nombre de Cristo. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.